cuando nos preguntamos por una relación entre diferentes tipos de racionalidades, entonces, y volvemos al tipo de racionalidad físico-matemática que teníamos al principio, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde queda el amor? ¿Dónde queda si ahora pasamos a una visión cristiana? Y entonces, claro, el amor a primera vista, lo que entendemos por amor, dentro de esta racionalidad físico-matemática parece que no tenga nada que ver, que sea una cosa completamente inconmensurable, completamente, y que sea, o incluso que esté reñida con esa racionalidad físico-matemática. Yo creo que no es necesariamente así. Depende de cómo definamos esta relación amorosa. Claro, si imaginamos el amor tal como lo vivimos nosotros, muchas veces como deseo, como sentimiento, como posesión, a veces como placer, entonces parece muy lejos de esa racionalidad físico-matemática. Si vemos el amor como un tipo particular de relación que está basada en un reconocimiento del otro, una benevolencia hacia el otro y una cooperación con el otro, entonces esa racionalidad empieza a estar más, ya no se ve tan lejana de ese tipo de racionalidad físico-matemática que era la base del universo, sino se ve como una posibilidad dentro de ese tipo de racionalidad. Y en ese aspecto de racionalidad, claro, es importante el papel de la conciencia, reconocer al otro, y es importante el papel de esa benevolencia hacia el otro como se establece. Cuando dentro de una racionalidad cósmica es difícil de imaginar, pero cuando empezamos a ponernos en contacto con esas racionalidades, con esos sistemas de valores que serían optimizaciones o minimizaciones de diferentes tipos de funciones, entonces esa benevolencia tiene posibilidades de introducirse aquí. Finalmente, las posibilidades de cooperación, uno de los elementos actuales de estudio de la evolución biológica es aplicar la teoría de juegos, por ejemplo, a en qué situaciones de la evolución biológica sale ganando la competición y en qué condiciones la cooperación. No es nada evidente, con condiciones aparece una cosa, aparece la otra, pero también son cosas que caben dentro de una cierta racionalidad. En fin, entonces yo me voy a parar aquí porque me parecería pues interesante, ahora pensando en los estudiantes que podemos tener nosotros y que se pueden preguntar por el cristianismo y por preguntas más relacionadas con la fe cristiana, qué tipo de preguntas podrían surgir en conexión con esos temas. De manera que ahora les doy la palabra y tendríamos pues unos 20 minutos, 25 minutos para hablar de esos temas, y si no, pues como me han planteado aquí una serie de preguntas, pues podríamos empezar con aquellas preguntas. Voy a hacer la primera, que alguien se vaya pensando la segunda. Voy a hacer la pregunta obvia. En estas racionalidades distintas de las que nos has hablado, David, supongo que una pregunta que están en la mente de algunos es, ¿entonces Dios es una de esas racionalidades? ¿O a través de esas racionalidades tenemos otra para llegar a Dios? O sea, ¿cuál es la relación entre esas racionalidades de las que nos has hablado a los distintos niveles físico, químico, biológico, y ahora que has introducido la información, la inteligencia artificial y por último el amor, que quizá por ahí iría el tipo de pregunta? ¿Es el amor un tipo de racionalidad? ¿Y dónde está Dios en todo este conjunto de racionalidades? Sí, para mí, bueno, para los físicos, para los físicos interesados en esos temas, claro, pues toda esa racionalidad del universo, Dios sería la fuente de esa racionalidad del universo. A veces dicen, pensar en Dios es una cosa irracional y Dios está reñido con la razón. Claro, digamos, desde la época de Pitágoras, los científicos que hemos estado interesados con la religión hemos dicho, no, para nosotros no, para nosotros Dios es la fuente de la razón, la fuente de toda racionalidad, la fuente de la racionalidad cósmica. No es que Dios se identifique con esa racionalidad cósmica,
cósmica, porque como he visto, la racionalidad cósmica de nuestro universo podría ser muy diferente si variáramos alguna de las constantes, de manera que Dios está más allá de nuestras leyes físicas. Es fácil imaginarlo, como he dicho antes, conoces unas leyes físicas que aún no son las definitivas, no son las fundamentales, pero ya ves que podría haber, dentro de aquello podría haber una cierta libertad. Y entonces, siempre nos planteamos un problema en física de la encarnación, digamos, para decirlo en un término religioso, de las matemáticas en el mundo, cómo las matemáticas se hallan en el fondo del universo. A veces nos dicen, Dios es un invento de los humanos. Una cosa que todavía no sabemos es si las matemáticas son un invento de los humanos o los humanos vamos descubriendo las matemáticas en vez de creando matemáticas. Entonces, cuando la gente se pregunta si Dios es un invento de los humanos, a mí me gusta hacer la analogía entre ese problema de las matemáticas, porque realmente la gente cuando piensa que Dios es un invento de los humanos, lo piensa como un invento pues, de un señor con barba que hace un universo, una cosa realmente muy, muy pueril. Pero realmente Dios, cuando lo pensamos a escala cósmica, es mucho más que eso. Y entonces llevamos 2500 años preguntándonos también si las matemáticas son un invento de los humanos o no son un invento de los humanos, y si son una parte fundamental del cosmos o son una simple interposición de la mente humana entre el cosmos y nosotros y que nos hace ver el cosmos de una manera deformada que no es. Pero entonces para mí Dios sería esa fuente de esa racionalidad cósmica que conduce a toda una serie de posibles racionalidades internas en el cosmos, pero Dios está más allá de todas esas racionalidades a las cuales nosotros podemos comprender. Bueno, a empezar, el tema de la vida extraterrestre, aunque haya, mi impresión es que con las distancias, los años luz que hay, si hay, no nos enteraremos nunca. Eso de entrada, ¿no? Pero vamos a suponer que sí es posible que nos encontremos con que existe esa existencia de vida inteligente en otro planeta. Entonces, argumentando con el profesor, pues le decía que, no sé, que para un cristiano que dice que Dios se ha hecho hombre en la tierra, y pensamos que la divinidad está formada por una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues que ese esquema se repita en ese otro mundo hipotético, pues que no sé, que parece que choca o que es complicado de aceptarlo para un cristiano. Sin embargo, pues yo hablando con sacerdotes parece que no ven ese problema, el mismo profesor tampoco lo veía, pues nada, un poquito tratar de explicitar el tema este. Sí, efectivamente, ahora especialmente, siempre se ha pensado en que podría haber quizás otras formas de vida inteligente y hoy día, pues como hay muchos descubrimientos de sistemas planetarios, de momento no se ha descubierto ninguno en que haya posibilidades de que haya propiamente vida, eso lo podríamos comentar, hay algunos que se acercan, pero bueno, no lo sabemos. Una cosa sería vida microscópica, la otra vida inteligente, etc. Entonces, una dificultad para el mundo de hoy, para aceptar la idea del cristianismo, es precisamente el universo. Ahora imaginemos un Dios que crea el universo. Ese universo lo ha creado para los humanos. Para mí no lo ha creado para los humanos. Para mí lo ha creado para una cosa mucho más importante que los humanos. Lo ha creado para el amor. Y el amor era realmente el amor, esa relación de conocimiento, de amor a Dios, en el sentido de que te admiras, conoces, reconoces, sin tener la certeza de ello, esa racionalidad creadora, esta importancia creadora, y conoces que de todo eso lo más importante es el amor. Entonces, para mí, el universo ha sido creado para los humanos en la medida en que los humanos participamos en el amor. Segunda, entonces, claro, el universo pues parece haber sido creado, si lo ves para los humanos parece para una cosa muy anecdótica, si lo ves para el amor parece más importante.
Entonces, podría haber otras especies inteligentes y entonces capaces de participar en un cierto grado de un amor consciente que no fueran los humanos, pues no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, en la posibilidad de vida inteligente en la Tierra es muy importante el papel de la Luna, porque la Luna produce una estabilidad climática importante. Quitas la Luna, esos son experimentos por ordenador naturalmente, y entonces el eje de rotación de la Luna, de la Tierra sobre sí misma, entonces en vez de estar fluctuando entre 22 y 24 grados de manera periódica, empieza a estar entre 80 grados y 10 grados, y entonces lo que ahora son los polos pasa a ser después el ecuador en lo que se refiere a la orientación respecto del Sol. Y entonces, claro, hay una posibilidad de decir, no, es que es muy difícil que haya vida inteligente en otros planetas, porque no es solo que el planeta tenga el tamaño adecuado, la estrella adecuada, la distancia adecuada a la estrella adecuada, que el planeta, la estabilidad climática adecuada. Entonces, una posibilidad de decir, puede que aunque el universo sea muy grande, la Tierra realmente tenga una serie de condiciones tan difíciles que sería muy improbable que sea en otro sitio. Primera. Segunda, podría ser que Dios hubiera creado el universo para que aparezca en algún sitio pues alguna especie capaz de ese amor consciente. En ese caso pues es relativamente simple, haces un universo muy grande y en ese universo muy grande pues en un sitio u otro habría más posibilidades de que aparezca vida, no necesariamente en la Tierra ni necesariamente los humanos, y entonces podría ser que hubiera vida. De manera que sería concebible que el universo hubiera sido creado no necesariamente para los humanos, como he dicho, podría haber sido creado para el amor, y hubiera sido creado para otro tipo de especie que no fuera los humanos y que no fueran la Tierra. Para mí eso no supondría un problema muy grave. Entonces, supongamos que hubiera diferentes especies de esas. Entonces se pone el problema de la salvación. Entonces, ¿qué significa salvación? Entonces, para mí, la redención, la salvación de Cristo, para mí es una salvación cósmica, es una salvación universal de cualquier forma de vida inteligente o de vida inteligente que hubiera en el universo. ¿En qué sentido es universal? Para mí, el momento culminante de la creación, visto cristianamente, sería la cruz y la resurrección. Entonces, la cruz no como una anécdota de alguien que muere en una cruz, sino yo lo imagino como Dios llegando a lo más alejado de sí mismo. Es decir, es fácil imaginar un Dios como racionalidad del universo, pero entonces ese universo tiene su propia autonomía creativa, tiene su evolución, tiene su física cuántica con sus indeterminismos, tiene los indeterminismos evolutivos, tiene los indeterminismos de la libertad. Entonces, si dejas libertad al mundo para su propia exploración, si le dejas autonomía por fuerza, este universo deberá tener cosas como la muerte, como el dolor, como la injusticia, que vendría de la libertad y del mal uso de la libertad. Entonces, la manera de que Dios llegue a lo más profundo del universo, haga de sí, llegue a tener en sí mismo toda esa totalidad del universo, sería llegar a participar por sí mismo de esos grados de desolación, de muerte, de dolor, de tortura, de abandonamiento, de injusticia. Pero eso será igual en todos los planetas, más o menos. Son cuestiones que entonces imaginas vida, y si has imaginado que aquí hay un tipo de vida y en otro lado hay otro tipo de vida, el tipo de injusticia, el tipo de dolor, el tipo de muerte, más o menos será parecido. Entonces, si Dios ha hecho suya en un planeta, fuera el que fuera, esa limitación del mundo, este aspecto más oscuro, más sordio, más lejano del mundo, y lo ha salvado en sí mismo, por mí queda salvado en todo el universo. De manera que a mí me gusta la idea de San Pablo y de Teilhard de Chardin, del Cristo cósmico, de Dios que salva el mundo, no necesariamente de planeta en planeta, sino a través de esa
racionalidad del mundo. Es decir, a mí la cruz no me parece un absurdo, a mí al contrario, me parece la culminación de la racionalidad cósmica, ya que se ha dado autonomía a ese universo, esa autonomía y que ha llegado incluso a libertad de creer o de no creer, pues cuáles son sus limitaciones principales, llegar Dios a limitarse hasta esto. Y a mí esta limitación, bueno, me parece una cosa que está dentro de la lógica. Por ejemplo, ¿tiene sentido que Dios se limite para crear el mundo? Las matemáticas se limitan para crear el universo, digamos. No digo que las matemáticas creen el universo, sino que las matemáticas que funcionan en nuestro universo son un tipo muy particular de matemáticas. Las matemáticas que podemos pensar nosotros son mucho más amplias, de manera que la idea de limitación de Dios para dar lugar al mundo también la encontramos incluso en la física. ¿Qué tipo de matemáticas pueden dar lugar a un mundo que pueda contener vida? De manera que para mí la idea de que hubiera otras especies inteligentes no sería un problema superior, a decir, porque Cristo se ha encarnado en una determinada época y no en otra, porque Cristo se ha encarnado en una cultura y no en otra, porque Cristo, en vez de hacer manifiesta su resurrección de manera inapelable, porque esa resurrección se ha mantenido prácticamente oculta. Todo ese tipo de cosas, bueno, pues para mí no es problema. Para mí más importante incluso que el mensaje de Cristo es lo que Dios ha hecho suyo a través de esa muerte y de esa resurrección, que es otra creación del mundo. Y aquí se plantea el problema de Trinidad, que también decíamos nosotros. El problema de Trinidad para mí es interesantísimo, claro. Para los chicos les parece absurdo un juego de palabras, para mí es importantísimo. Y para mí plantea el problema de si lo esencial es el ser aislado o es la relación. Y aquí en la física cuántica hay unos aspectos interesantes, por ejemplo, en el descubrimiento del bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que no tiene nada, le llamaron partícula de Dios para vender libros. Si pones la palabra Dios en un libro, venderás 10 veces más ejemplares que si no pones la palabra Dios. Eso lo sabe mucha gente, Hawking entre otros, pero también los que titularon el libro que se tenía que titular El bosón de Higgs, lo titularon La partícula de Dios. Naturalmente, el bosón de Higgs, ¿quién lo va a comprar? La partícula de Dios, ¿quién lo va a comprar? Evidentemente. Entonces, ¿qué nos dice el campo de Higgs, no la partícula de Higgs? Nos dice una cosa muy importante, y es que en las teorías de gran unificación o de unificación electrodébil incluso, aquellos quarks de que he hablado y leptones deberían tener masa cero, pero no tienen masa cero. Y entonces usted dirá, bueno, ¿qué problema? Pues ponle una masa que sea diferente de cero. Problema, si haces la teoría de unificación y a esas partículas les asignas masa diferente de cero, todas aquellas partículas de unificación quedan destrozadas, en el sentido que conducen a infinitos. Y conducen a infinito, esa predicción, esto es infinito, 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 para cosas que son manifiestamente finitas. Entonces, ¿cuál fue la escapatoria a este campo que propuso no solo Higgs, sino otras 8 personas? Bueno, es que la masa de esas partículas no sea la cantidad de materia de aquellas partículas, sino que sea una interacción de esas partículas con el vacío cuántico, con un campo particular del vacío cuántico. Entonces, tanto da el vacío cuántico, el campo particular. La idea es que lo importante de una cosa, la masa, que para nosotros hasta hace poco era un concepto, digamos, una magnitud que identificaba la partícula como ser aislado en sí mismo, un ser aislado, una partícula aislada, decías, bueno, es una partícula que tiene su carga eléctrica, tiene su masa y tiene su spin. Bueno, pues ahora vemos que ni la masa, ni la carga eléctrica, ni el spin son propiedades que sean intrínsecas de la partícula, sino que vienen de una relación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, una diferencia en lo poco que yo sé, del monoteísmo del musulmán, el monoteísmo del judaísmo o el monoteísmo cristiano? Es esa idea
de que lo importante, de que Dios en sí mismo es relación, y que esa relación, claro, para nosotros es el amor. Y entonces, claro, la idea de Trinidad, es decir, Dios, la manera de ser de Dios, la manera que nosotros imaginamos en nuestras pobres palabras, que es Dios, porque aquí hay muchos problemas, sería la relación. Y entonces, que el hecho que sea la relación o no sea la relación es una cosa importante a la hora de valorar el mundo. Y entonces a mí me gusta comentar eso porque entonces ves que detrás de la Trinidad hay una idea más sutil. Y entonces esa idea de relación, ¿qué es? Bueno, ¿cómo se manifestaría Dios? Dios se manifestaría creando, salvando y acompañando. Y por ejemplo, entonces Cristo sería ese Dios, esa dimensión de Dios, la relación, digamos, el Padre sería la relación de Dios creadora con el mundo, el Hijo la relación de Dios salvadora del mundo, y el Espíritu Santo sería la relación de Dios que acompaña al mundo. Y serían personas diferentes en el sentido de que lo importante sería la relación, no sería la relación interna de Dios y la relación con el mundo. Entonces vemos que detrás de ello hay cosas interesantes y que a veces, si oyes en algún ejemplo concreto que el tema de la relación frente al ser aislado o la relación, que es lo más fundamental de la realidad, en la física también se plantea, no es un juego de palabras que se plantea en filosofía, en teología, sino que se plantea también en los juegos de ecuaciones de la física, que son otro tipo de juego de palabras, entre otras cosas, pero entonces aquello parece que tenga más envergadura intelectual y entonces ya no lo puedes despreciar de cualquier manera. A veces me vienen a ver estudiantes que me dicen, he leído en internet que usted es cristiano, pero ¿cómo puede ser? Porque un científico no debería ser cristiano, un científico serio no puede ser cristiano. Y yo, siéntense, hablemos. Y entonces, haciendo algunas analogías de estas, dicen, bueno, eso es más sutil de lo que pensábamos, claro que es más sutil, muchas cosas son mucho más sutiles, pero muchas veces lo único que han oído de Dios ha sido una sonrisa burlona y ya está, y en una sonrisa burlona se han resumido o se han ocultado 2000 años de pensamiento o 2500 años de pensamiento, de reflexión, de alabanza, y se han ocultado detrás de una sonrisa burlona de gente que no se ha tomado la molestia de leer ni un libro de teología. Hawking no se ha tomado la molestia nunca de leer un solo libro de teología. Para él, ¿para qué lo voy a leer si es evidentemente que no tiene ningún sentido? Para él el Concilio Vaticano, ¿qué interés puede tener que haya un concilio? ¿No? ¿Qué interés? Claro, entonces esa gente, si hablas de ellos y te equivocas en la masa de una partícula, se ponen hechos una furia. Usted no se ha documentado suficientemente, no sabe que la masa del muón es 200 veces la masa del electrón. Por favor, hubiera existido, como si los concilios no hubieran existido. Claro, llama un poco la atención, la verdad, y a veces indigna. Lo que pasa, procuro no indignarme con Hawking, porque bueno, digamos, he vivido aspectos con él de una generosidad humana increíble, porque después de su conferencia en la Universidad Autónoma invitó a chicos y chicas con silla de ruedas y después nos fuimos por los pasillos de la Facultad de Veterinaria donde tú habías venido y su mujer le decía, Stephen, que ya es hora de ir a comer. Decía, no, prefiero quedarme sin comer y jugar con estos chicos. Y bueno, lo veías allí jugando a toda máquina con su silla, que era más potente que la silla de los chicos, y los chicos y las chicas persiguiéndole a él. Y bueno, era una cosa realmente emocionante. Y la campaña que hizo cuando vino a Barcelona entonces, una campaña que ahora parece obvia, y fue por una cosa tan pedestre, tan poco cosmológica, como que las aceras, los bordillos de las aceras, tuvieran una pequeña rampa para que las sillas de ruedas pudieran subir y bajar y que las estaciones tuvieran ascensores. Ahora parece una obviedad, pero en aquel momento no lo era. Y era muy duro ir con él, porque su silla de ruedas, como tiene el sintetizador de voz del ordenador y todo eso, pesa más que las habituales. Y entonces subirle y bajarle era muy difícil. Y entonces, aprovechando su prestigio,
pues consiguió o facilitó que se invirtiera dinero en esto. Y eso sí se notó en Barcelona porque la gente, Hawking ha dicho, y entonces por el argumento de autoridad, Hawking ha dicho que es importante que se dediquen, entonces el ayuntamiento también tuvo el buen sentido de dedicar una cosa, de manera que no era solo digamos, el científico sobre eso, también había ese aspecto humano que a mí me impresionó mucho. Bueno. Quien quiera quedarse después que se quede. Sí, que está... para ustedes es hora de irse, pero yo puedo quedarme aquí más rato. Sí. Pero, o sea, me gustaría terminar esto con... En los últimos 10-15 minutos se ha visto que todo lo que nos ha explicado antes, que para algunos os ha parecido como muy complejo, muy complicado, es parte de un, bueno, iba a decir un montaje, no, de un esquema mental, es parte de un esquema mental mucho más holístico en el que todo está interrelacionado. Nos ha hablado de física, nos ha hablado ahora, en los últimos 10-15 minutos, de teología, no nos ha hablado de poesía. Y yo no me resisto a terminar, si te atreves, si te animas, a que, aunque sea en catalán, que nos leas uno de tus poemas. Bueno, a ver, voy a escoger uno. A ver. Bueno, uno se titula En el Logos, y traduzco. Los que hemos amado tanto las ecuaciones, los números, las leyes fulgurantes de la física, las sutiles estructuras matemáticas, y creemos en Dios y en el misterio de las cosas, recitamos el inicio del Evangelio de Juan con un gusto, con un placer especial. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas han venido a la existencia mediante ella. Y en una parte de esta palabra, verbo, logos, en un matiz, inflexión o resonancia de ella, encontramos nuestro amor a la razón dentro de un amor más grande, razón eterna, fecunda e inaferrable de las cosas. Y callamos y entramos en ella, ya sin demostraciones, en una atónita plenitud, y vemos que más profundo que aquellas leyes, números y estructuras fue aquel amor audaz, esforzado, perseverante con que las exploramos, aquella proximidad que a veces sentimos a través de ellas a una realidad misteriosa, profunda, eterna y bella. Y entonces a mí dentro de ese logos de San Juan me gusta sentir no solo la palabra religiosa, esa palabra misteriosa, sino también esa palabra matemática que yo no veo reñida con la otra, pero no superponible a la otra, más grande. Y entonces, bueno, para mí no, digamos, esa discusión con Dios. Y a veces me dicen, y leo un último poema, porque trata una cuestión que a veces también los chicos y las chicas se plantean. Solo creeré en Dios si me lo saben demostrar. Solo creeré en Dios si me lo saben demostrar, dicen algunos. Pero ¿de qué serviría demostrarlo si no te enamoraras de Él? Si tu vida no se llenara de Él? Si tu mente no se abriera a escuchar a los otros y al silencio? Me han demostrado muchas cosas. He pasado media vida enseñando a demostrar y comprobando demostraciones, y solo recuerdo aquellas que me han transformado, que me han abierto, que me han estimulado a investigar, que me han hecho fundirme eufóricamente con el mundo. Las otras demostraciones las he olvidado. Y entonces, claro, hay veces que te dice, bueno, ¿y si no demuestra a Dios? Bueno, si no demuestra a Dios, eso no demuestra que Dios sea irracional. Con el teorema de Gödel se sabe que en cualquier sistema de axiomas suficientemente complicado hay cuestiones indecidibles. Y podría ser que la existencia de Dios fuera una de ellas. Eso no quitaría legitimidad lógica a la idea de Dios. Y para mí eso abre una confluencia interesante entre racionalidad y libertad, porque esto sería una manera de hacer un mundo, una racionalidad perfecta, compatible con una libertad, de manera que sería un Dios
quedaría, digamos, el mismo amor o la misma autoridad a aquellos que han decidido creer en él o a aquellos que han decidido no creer en él. Y sería un elemento abierto de libertad, y ese elemento abierto de libertad, esa indeterminación, no supondría una vulneración a la lógica, no supondría una irracionalidad. En matemáticas, cuando te encuentras con la cuestión indecidible, sigues tu camino, tienes la libertad para seguir, no te quedas parado. Puedes conseguir aquella sentencia, aquella afirmación indecidible, puedes responderla en positivo y tomarla como nuevo axioma y continuar, o en negativo, tomarla como nuevo axioma y continuar. Y son dos matemáticas diferentes, basadas. Ahora, el problema es cuando esas matemáticas se tienen que poner en contraste con una revelación. ¿Hay revelación o no? El mundo es una revelación, el mundo. Y en física, cuando haces matemáticas, ves que el mundo es una revelación. ¿Una revelación en qué sentido? Una revelación, como decía antes, en que tú puedes tener la teoría matemática más elegante, más consistente de la unificación de la física, y ha habido muchas, y en que un modesto experimento te dice, no, esa predicción de esa teoría tan elegante no funciona y aquella teoría se tiene que abandonar, al menos provisionalmente. Y el mundo se ha impuesto sobre la razón, no porque el mundo sea superior a la razón, sino porque la razón, cuando se encarna en el mundo, aquella razón se tiene que limitar. Y entonces tu mundo, tu teoría de la unificación quizás se realice en otro posible universo, quizás en ninguno, pero en el fondo lo que decide es hacer revelación del mundo que tienes ante ti. Y la gente dice, no, no hay revelación, no hay revelación. Si haces física, estás enfrentado a la revelación. Si haces biología, estás enfrentado a la revelación, porque la teoría de la evolución es un gran marco en que cada paso es una sorpresa, cada paso no es una sorpresa, no hay nada determinado, cada paso es una sorpresa, y aquello que se ha producido es una revelación que se ha producido del mundo concreto en que vives. Y entonces, en ese sentido, para mí la idea de revelación, ya sé que cuando hablan de revelación hablan de otra cosa divina, pero es que claro, esa revelación empieza mucho antes, empieza no por las matemáticas, que podrían ser una revelación a la mente humana, sino por nuestra relación con la racionalidad de la física, con la racionalidad de la biología. Bueno, perdone, les dejo que si no me hablan. Perdón. Gracias.